estar nuevamente a través de estos medios y poder llegar a sus hogares nuevamente con un estudio de la palabra de Dios. Los invito a que tengamos una palabra de oración antes de empezar. Vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos da para estar congregados en su nombre, en nuestros hogares, para seguir escudriñando su palabra. Padre, te damos gracias. En esta mañana honramos y bendecimos tu nombre porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, grande y digno de suprema alabanza eres tú, Señor mío. Te doy gracias por tu gran amor para con nosotros y te doy gracias por esta oportunidad que nos brindas a través de estos medios poder compartir tu palabra, Señor. Esperamos, Señor mío, que tu palabra en esta mañana llegue a nuestros corazones, que traiga bendición y paz a nuestros hogares, a nuestras vidas y a la vida de nuestra familia. Señor, a través de tu palabra queremos ser edificados, queremos ser fortalecidos. Ayúdanos a entender en esta mañana todas las cosas que tú quieres enseñarnos a través de ellas, Señor. Danos un corazón abierto, un corazón apto para escuchar y para atesorar tu palabra en este día, Señor. Gracias, Señor mío, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito para que busquen sus libretas de anotaciones, sus lapiceros, para ir anotando las citas y para ir anotando las cosas importantes que vamos en esta mañana a resaltar en este tema que vamos a continuar viendo del libro de Apocalipsis. En el primer estudio que tuvimos acerca de Apocalipsis, miramos en la introducción, en el capítulo 1, lo importante que es para nosotros como cristianos estudiar este libro y entenderlo y atender todas las cosas que en ella están escritas, todas las profecías. Algunas ya han tenido su cumplimiento, otras están en curso y otras profecías que todavía no se han cumplido. Bien, hermanos, yo los invito a que busquemos en nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, hermanos. En el estudio anterior, que vimos la introducción del libro Apocalipsis, descubrimos cosas importantes. Primero, para entender todo lo que está escrito en el libro tenemos que partir del versículo 19 del primer capítulo, que dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. La visión que tuvo el apóstol Juan está descrita también en el capítulo 1 desde el versículo 10 en adelante. Ahí el apóstol nos narra o nos muestra la visión que tuvo, dice, la visión del Hijo del Hombre, la visión de nuestro Señor Jesucristo ya como Rey y como sacerdote. También dice: escribe las cosas que son, las cosas que están pasando en la actualidad. También pudimos entender y comprender que estas cosas que son se refiere al tiempo de la iglesia, el tiempo que la iglesia a través de toda la historia, desde su fundación hasta el día de hoy. Y las cosas que vendrán después de esta se refiere a las cosas que van a pasar después que la iglesia haya partido con el Señor en los cielos.
Entonces, en el día de hoy nos vamos a ocupar de las cosas que son. En otras palabras, vamos a hablar de la iglesia. Y empezamos aquí en el capítulo 2. En el capítulo 1, en la visión que tuvo Juan, dice que vio un candelero que tenía 7 y habían 7 estrellas. En la descripción que da, en el versículo 20, dice: las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Explicábamos nosotros en el estudio anterior que no se trataba de 7 iglesias diferentes, sino una sola iglesia, pero marcando el recorrido en toda la historia desde hace 2000 años atrás hasta el día de hoy. Podemos hablar que las 7 iglesias aquí mencionadas representan a la iglesia en todo el periplo histórico desde su fundación, cuando el Señor Jesús la estableció, hasta el día de hoy. Entonces, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el apóstol escribe todo lo referente a la iglesia. Si usted puede ver, hay un título arriba antes del capítulo 2, hay un título que dice mensaje a las 7 iglesias. Mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de escribir los rasgos más sobresalientes de la iglesia en el curso de su avance. Aunque las cartas van dirigidas a 7 iglesias, su destino es universal. Si nosotros leemos en todos los mensajes a la iglesia, va a aparecer un versículo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, al referirse este versículo al que tiene oído, nos hace partícipe de este mensaje, porque somos la iglesia actual la que estamos oyendo el mensaje. Para todos nosotros es este mensaje de las 7 iglesias. El mensaje va encaminado a nosotros para que nosotros aprendamos, para ser corregidos, para ser exhortados, para ser disciplinados a través de la palabra de Dios. Podemos decir, estas 7 iglesias están representando a la iglesia en todo su recorrido histórico y profético desde el día de su fundación hasta la fecha de hoy. En todos los mensajes que hay en el capítulo 2 y en el capítulo 3 a las 7 iglesias, podemos ver claramente que hay cosas dentro de la iglesia que funcionan perfectamente, cosas que van bien y reciben alabanza de parte de Dios. Pero también hay cosas que no van tan bien y reciben corrección de parte de Dios también. Ahora, miremos, abuelo de pájaro, qué cosas en las iglesias estaban funcionando bien y que eran motivo de alabanza. En el capítulo 2, versículo 2, ahí dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esas eran las cosas que funcionaban bien. Las iglesias trabajaban duramente y con mucha paciencia. Allí también en el versículo 2 habla de que la iglesia tenía en funcionamiento los dones espirituales, especialmente el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque ahí dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Utilizando el don de discernimiento, descubriendo a los falsos apóstoles y a los falsos cristianos que se introducen en las iglesias con propósitos diferentes al de buscar de la presencia de Dios. También encontramos en el versículo 6, dice: aborreces las obras de los nicolaitas. O sea, era una cosa que era alabable para la iglesia de Éfeso, el hecho de que aborreciera las herejías que algunos trataban de introducir a la iglesia. También habla de que eran una iglesia rica espiritualmente a pesar de la pobreza material que pudiesen haber tenido. Dicen, eran ricos espiritualmente. Perseveraban en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones y de las pruebas. La fe
se mantenía intacta. También tenían obras de amor, servicio y paciencia, y eran fieles al Señor. Eso es lo que a grosso modo podemos resaltar como cosas en las cuales la iglesia marchaba bien. Pero habían otras cosas en las cuales la iglesia no estaba marchando bien y eran motivo de corrección. Como por ejemplo, a la iglesia de Éfeso el Señor le reprocha que había perdido el primer amor. A otra iglesia, a la iglesia de Pérgamo, el Señor le reprocha la permisividad que tenía. O sea, era una iglesia donde todo era permitido, a pesar de que el Señor les dice muchas cosas, reconociendo su obra y reconociendo su fe. Dice que era una iglesia que permitía muchas cosas, que no debían ser permitidas. A la iglesia de Tiatira le dice que toleraba la maldad. En el versículo 20, en el capítulo 2, versículo 20, dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, a la iglesia de Tiatira el Señor le hace esa observación. Le dice, eres tolerante con las personas que están practicando el pecado dentro de la iglesia. A la iglesia de Sardis, el Señor le dice, tienes apariencia de estar vivo, pero estás muerto, espiritualmente estás muerto. Había caído en el nominalismo, en la hipocresía y en la negligencia. A la iglesia de Laodicea, el Señor le dice, eres tibio, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Esa tibieza fue exhortada la iglesia por su tibieza. Y también a la iglesia de Laodicea, el Señor le dice que actuaba bajo su propia dirección, eran autosuficientes, eran orgullosos y vivían en un autoengaño. Ahora, también podemos hablar cosas en comunes a todas las iglesias que están aquí representadas. Por una parte, las 7 cartas tienen algo en común. Primero, todas tienen un destinatario. Si nosotros leemos el comienzo de cada carta, siempre vamos a encontrar la misma leyenda, la misma frase, escribe al ángel. En el estudio anterior, pudimos ver que cuando se refiere al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor de la iglesia. En este caso, la carta va dirigida inicialmente al pastor, pero no solamente al pastor de la iglesia, sino a toda la iglesia. Ya leímos el versículo que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, tiene un destinatario. Primer destinatario, el pastor como cabeza de la iglesia, pero tiene como destinatario a toda la iglesia. Y también tiene una comisión. El Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en X lugar. También todas las cartas tienen un saludo y una presentación del Señor Jesús como el autor del mensaje. Juan solamente era el escritor. Dice el mensaje de la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya Juan había visto al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros y con las 7 estrellas en su mano derecha. Estamos hablando de que la presentación que se hace aquí es la de nuestro Señor Jesucristo. También en las cartas encontramos que hay alabanza, excepto para la iglesia de Laodicea, que no tiene ninguna alabanza. A la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, yo conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna, el Señor también le dice, yo conozco tus obras.
Y así, por ejemplo, a todas las iglesias hay una palabra de alabanza, excepto a la iglesia de Laodicea, que el Señor no le da ningún tipo de alabanza. A todas, el Señor le hace algún tipo de llamado de atención. En el caso de Éfeso, dice, has dejado tu primer amor, te has olvidado de tu primer amor. También encontramos que en cada una de las cartas hay uno o hay varios llamados al arrepentimiento. Hay uno o hay varios llamados al arrepentimiento. Y en todas las cartas hay una invitación a oír, a prestar atención, a hacer caso de lo que el Señor está escribiendo a cada una de las iglesias. Y por último, hay una promesa. A todas el Señor le dice, el que venciere tendrá un premio. Como por ejemplo, en el caso de la iglesia de Éfeso, dice al final del capítulo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, a cada una de las iglesias, el Señor le hace una promesa. La ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Allí, en esa ciudad, existía un templo dedicado a la diosa Artemis, nombre griego para esta diosa, y Diana, nombre romano para la misma diosa. Esto lo podemos encontrar nosotros referenciado, detallado con mucha más precisión en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 23 en adelante. Anoten esa cita para que luego en sus casas ustedes busquen y lean ese pasaje. El cristianismo o la iglesia se fundó en Éfeso en el año 52 después de Cristo por el ministerio de Priscila y Aquila. Siendo Pablo el fundador de aquella iglesia, el apóstol Pablo estuvo por espacio de 2 años trabajando en la ciudad de Éfeso en la fundación de esta iglesia. En el capítulo 18 y 19 de Hechos encontramos todo el trabajo que el apóstol Pablo hizo allí en Éfeso. Ahora bien, en el versículo que leímos, el Señor empieza diciéndole a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El Señor conoce perfectamente todos nuestros esfuerzos y todos nuestros desvelos y sacrificios por la obra del Señor. El Señor sabe que nosotros le dedicamos tiempo a trabajar en su obra, que dedicamos parte de nuestra vida para trabajar en su obra. Eso lo tiene Él muy presente. Y nosotros sabemos que todo lo que nosotros hacemos para la obra del Señor no quedará en vano. Algún día tendremos recompensa de parte de Dios por todo el trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Así que, hermanos, el Señor conoce tu trabajo, el Señor conoce todo lo que tú haces en la obra de Él. Quizás alguno me diga, pero es que yo lo que yo hago nadie lo nota. Bueno, puede que nadie de las personas lo noten, pero el Señor sí está conociendo el trabajo de cada uno de nosotros, por pequeño que sea. El Señor lo está mirando, lo está conociendo. Por eso que nosotros tenemos que, cuando vayamos a hacer cosas para la obra del Señor, tenemos que hacerla con todo el corazón y hacerlo como para el Señor, porque el Señor está pendiente de cada cosa que nosotros hacemos para la obra de Él. Continúo leyendo, dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora, en la iglesia de Éfeso hubo falsos apóstoles, como también hubieron falsos cristianos. En nuestra iglesia actual también hay falsos apóstoles y también hay falsos cristianos. Ahora, ¿cómo identificar nosotros o cómo saber quién son esos falsos que están dentro de la iglesia? Nosotros podemos determinar que en la iglesia hay 3 tipos de cristianos falsos o de apóstoles falsos. En el primer grupo están aquellos que se engañan a sí mismos creyendo que son cristianos y no lo son. Estos son los que aparentan ser cristianos.
van a los cultos, ayunan, vigilan, diezman y todo lo demás, pero sus vidas siguen siendo las mismas vidas cargadas de pecado sin ningún cambio. Son personas que van a la iglesia, pero no dejan su vida pasada, no dejan que el Señor cambie su vida, que no le dan cabida en su corazón, que no lo reciben en su corazón, aunque permanezcan en la iglesia, pero están allí como un falso cristiano. Existe otro grupo, los que saben que no lo son, pero por alguna razón permanecen en la iglesia. Ellos son conscientes de que no son cristianos, pero por algún interés personal, por alguna motivación personal, se mantienen en la iglesia. Como por ejemplo, tienen algún interés económico o cualquier otro tipo de interés personal y se mantienen en la iglesia. Pero ellos saben que no son de la iglesia. Ellos saben que no son cristianos, que no han recibido a Cristo en el corazón. Con estos dos grupos de personas, nosotros podemos hacer un trabajo de consejería, de evangelismo, con tal de que ellos puedan realmente tener un encuentro real con Cristo y cambiar sus vidas. La palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 15, nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú solo, y si te oye, has ganado un hermano. Cuando nosotros descubrimos que hay una persona dentro de la iglesia con estas características, debemos procurar acercarnos a ellos para tratar de encaminarlos por el camino correcto, para tratar de que ellos cambien su vida, que den espacio en su corazón para que Dios cambie sus vidas, para que el Señor a través de su Espíritu Santo cambie sus vidas y ellos puedan tener un encuentro real con el Señor. Ahora, existe otro tipo de creyentes falsos que es difícil y prácticamente imposible que nosotros los mantengamos en la iglesia. Dice, los que en realidad son agentes infiltrados del enemigo. Son aquellos que llegan por orden de su superior para hacerse pasar por cristianos y procurar la destrucción de la iglesia desde dentro. Son brujos, son satanistas, son illuminatis, son gnósticos, que llegan y se camuflan, se hacen pasar por cristianos, se bautizan, toman Santa Cena, asisten a las reuniones, diezman y todo lo demás, pero están encubiertos. Ahora, este tipo de personas, solamente a través del don del discernimiento podemos descubrir quiénes son y la forma como debemos atacarlos. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9, nos detalla las características de estos falsos cristianos, de estos falsos apóstoles. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3 para leer algunos apartes. 2 de Timoteo capítulo 3. Para mirar algunos apartes de las características de estos hombres o de estas personas. Dice la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, en el versículo 6 dice, el versículo 5 dice, estos tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de ser cristianos, tienen apariencia de ser hombres de fe, de ser hombres de Dios, pero es solamente la apariencia, porque en el fondo es todo lo que el apóstol describe en los versículos del 1 al 4. Son hombres perversos, son hombres amadores de sí mismos. Entonces, estas personas que llegan camuflados a la iglesia, que sirven a Satanás, la iglesia tiene que desenmascararlos. La iglesia tiene que poner en evidencia sus intenciones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que habría que evitarlos,
Pero nosotros podríamos decir hoy en día que ahí es que prácticamente expulsarlos de la iglesia, porque ellos no hacen parte de la iglesia. Ellos están es para hacer daño a la iglesia. Entonces, con estas personas no podemos ser tolerantes. A estas personas no podemos darle el mínimo chance de que puedan hacer daño a la iglesia. Es nuestra responsabilidad, sin importar qué cargo ocupemos dentro de la iglesia. Puede que seamos el pastor, el obrero, el líder, o que seamos un cristiano común y corriente. Es nuestra responsabilidad descubrir y desenmascarar a estos falsos apóstoles, estos falsos cristianos, para que no sigan haciendo daño a la iglesia. Volviendo a Apocalipsis, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Empieza diciendo el versículo 3, y has sufrido. Nosotros hemos tenido un año de bastante sufrimiento, de bastantes luchas, de bastantes pruebas. Llevamos ya casi 6 meses batallando con una enfermedad, batallando con una pandemia, batallando con escasez económica, batallando con luchas, con problemas, con dificultades, con sufrimientos. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has sufrido. Y lo cierto es que la vida cristiana es una vida de sufrimiento. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es un camino de rosas. El Señor Jesús en una ocasión dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y también dijo: y es angosta la puerta y es estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y son pocos los que la hallan. ¿Por qué? Porque el camino que conduce a la salvación es un camino de sufrimiento. Es un camino que no es un camino de rosas. Es un camino donde hay que tomar la cruz de Cristo y caminar por una senda estrecha. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos la promesa de Dios, que a pesar de todas las aflicciones, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas que podemos tener la seguridad y la confianza de que Él venció el mundo y que Él está con nosotros y Él es nuestra paz. Repito el versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. El apóstol Pablo nos narra con detalle todos los sufrimientos que le tocó soportar por ser cristianos. Si nosotros leemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 24 de 33, nos dice lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Haciendo la sumatoria de todos los azotes, había recibido 195 latigazos de parte de los judíos. Cada latigazo equivalía a 7 latigazos, porque el látigo tenía 7 ramales y en cada ramal tenía en la punta una bola de acero. Y los judíos habían azotado a Pablo en 5 ocasiones con 40 azotes menos 1. Haciendo la sumatoria da 195 azotes. Continúa diciendo: 3 veces he sido azotado con vara. Aparte de los latigazos, en 3 ocasiones lo habían apaleado. Le habían dado garrote. Continúa diciendo: 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Entonces, el apóstol Pablo aquí describe todos los sufrimientos que él había tenido que soportar como apóstol, como cristiano, por amor al Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros sufrimos, cuando estamos pasando una dificultad, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Pues el Señor lo dijo, en el mundo tendría esa aflicción. En el mundo tendríamos aflicciones. Ahora, si el mundo rechazó a Jesús, al Hijo de Dios, con mucha más razón nos va a rechazar a nosotros. Con mucha más razón, el mundo nos va a rechazar. Ahora, el apóstol Pablo no le importó todos los sufrimientos que le tocó soportar. Continuamos leyendo, dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? A veces pensamos que la vida de un hombre de Dios es una vida de felicidad, es una vida alegre, una vida tranquila, pero no. Entre más comprometidos estamos con el servicio y con la obra de Dios, más dificultades vamos a tener, más problemas vamos a tener. El apóstol Pablo dice, ¿quién se enferma y yo no enfermo? En otras palabras, si los demás se enferman, yo también me enfermo, yo también me puedo enfermar. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Entonces mire que aunque el apóstol Pablo le tocó sufrir de todas estas cosas que él describe aquí, él en ningún momento le hizo ningún reclamo a Dios, ningún reproche, ni a mí porque me pasa esto. Simplemente él dice, todo lo sufro por amor de aquel por el cual fui llamado. Eso lo dice allá en Filipenses capítulo 2. Dice, todo lo soporto por amor de aquel por el cual fui llamado. Ahora bien, es necesario que nosotros a veces padezcamos persecución. Cuando la iglesia vive en completa paz, la iglesia, digamos, se mantiene pasiva. Pero cuando la iglesia es perseguida, la iglesia baja, la iglesia camina, la iglesia se dedica con más ahínco a predicar la palabra de Dios. Es el ejemplo que nos dejó la iglesia apostólica. Mientras la iglesia permaneció en Jerusalén, estuvo quieta, pero apenas empezaron las dificultades, empezaron las persecuciones, la iglesia empezó a expandirse a las regiones del mundo. Mientras las autoridades no perseguían a la iglesia se mantuvo quieta. Pero los gobiernos de turno perseguían a la iglesia más crecía en todo el mundo. Ahora bien, volviendo al libro de Apocalipsis, en el versículo 4, la palabra dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Éfeso el Señor le hace un solo reclamo. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todo el trabajo, del esfuerzo, del sufrimiento, de la dedicación y los excelentes resultados que estaba mostrando la iglesia de Éfeso, había algo que no estaba funcionando bien. Había algo en que la iglesia necesitaba ser corregida. Dice, has dejado tu primer amor. ¿Cuándo se pierde el primer amor? El primer amor se pierde cuando le dedicamos tanto tiempo a hacer la obra de Dios que nos olvidamos del Señor de la obra. Allí empezamos a perder el amor. El Señor dijo en su palabra, amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor. Tenemos que amar al Señor por encima de todas las cosas, incluso de la obra que estamos haciendo para el Señor. Nos dedicamos muchas veces a trabajar en la obra del Señor, a trabajar en la obra del Señor, a trabajar en la obra del Señor y nos olvidamos por completo del Señor de la obra.
Ahora, el Señor quiere que nosotros hagamos no como hizo Marta, sino como hizo María. Y aquí traigo a recordación este episodio en la vida de Jesús cuando llegó al hogar de Marta y de María. Marta se afanaba por atender a Jesús, por hacer cosas para él. Marta se afanaba en de pronto preparar una buena comida, de prepararle el baño para que se diera un buen baño, de que estuviera cómodo. Pero María, dice la palabra de Dios, que estaba recostada a sus pies escuchando sus palabras. Entonces, aunque Marta hacía cosas para Jesús, María estaba contemplando la grandeza de Jesús a sus pies escuchando sus palabras. A veces nosotros actuamos como Marta. Queremos hacer tantas cosas para agradarlo a Él. Trabajamos en la obra, predicamos, evangelizamos, oramos, ayunamos, vigilamos, pero nos olvidamos de nuestra relación personal con Él. Nos olvidamos que necesitamos espacio para estar en comunión y en íntima relación diaria personal con Él. Él quiere que nosotros le adoremos en lo íntimo. Él quiere que nosotros estemos en lo íntimo en una buena relación con Él. Muchas veces son los afanes de la vida las que nos alejan o los que influyen en nuestra vida y nos hacen alejar en nuestra relación con Dios. A veces el trabajo, el estudio, las amistades y todo lo demás, el dinero, aparta de nosotros nuestro interés en adorar a Dios en la intimidad y ocuparnos de otras cosas que son terrenales y son transitorias. Entonces, el Señor Jesús le decía a la iglesia de Éfeso: mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y es la misma palabra que nos da para nosotros hoy. Nuestra relación con Dios debe ser prioritario antes de todas las cosas. Nuestra intimidad con Él, el tiempo que sacamos para estar a solas con Él. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero ¿a qué hora es el momento más propicio? Eso lo dispone cada uno. El sitio, el lugar, la hora la dispone cada uno. En tu casa, estando en el cuarto, estando en el baño, estando en la cocina, estando en la batea, estando en la oficina, estando en la universidad. Busca los espacios para que tú puedas estar en una intimidad personal con el Señor, donde tú puedas estar íntimamente relacionado con Él, contándole tus cosas y adorándole a Él ahí en esa relación estrecha con Él. El mensaje a las 7 iglesias es para nosotros hoy en día. ¿Qué podemos aprender nosotros de cada uno de los mensajes que Dios dio a las 7 iglesias? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos extractar para aplicar a nuestra vida personal? Del mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿qué enseñanza nos deja para nosotros hoy en día? Dice, nosotros podemos trabajar arduamente en la obra del Señor. Podemos tener buenas obras, podemos tener amor por la obra del Señor, pero no debemos olvidarnos del primer amor. Siempre nuestra primera relación debe ser con el Señor. Nuestro primer motivo debe ser Él. Nosotros no podemos cambiar nuestra relación personal con Dios. No podemos abandonar nuestra relación personal con Dios por estar pendiente de hacer la obra de Dios. Del mensaje a la iglesia de Esmirna, nosotros podemos aprender que en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, debemos permanecer fieles al Señor. En medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio del problema, allí se requiere que nosotros seamos fieles al Señor. Del mensaje a la iglesia de Pérgamo, nosotros podemos aprender que tenemos que hacer resistencia a todas las influencias que vengan de parte del enemigo. No podemos permitir ser influenciados en ningún motivo, en ningún momento. Nuestras vidas deben ser influenciadas
por cosas que vengan de parte del enemigo. De la iglesia, del mensaje a la iglesia de Tiatira, nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y poner todo nuestro empeño para resistir las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que tratan de introducir algunos herejes en el seno de la iglesia y en nuestra vida personal. Del mensaje a la iglesia de Sardis, nosotros debemos mantenernos santos, limpios, puros, sin contaminación, en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que está dirigida y gobernada por Satanás. Del mensaje a la iglesia de Filadelfia, nosotros podemos extractar como enseñanza principal para nuestras vidas que debemos guardar la palabra de Dios caminando fielmente en sus caminos, guardando permanentemente la palabra de Dios y andando en su senda. De la iglesia a Laodicea, el mensaje a la iglesia a Laodicea, podemos nosotros concluir como enseñanza práctica para nosotros que no debemos caer en tibiezas espirituales. Nosotros debemos siempre ser fieles al Señor y siempre ser un creyente activo, un creyente permanente y fiel al Señor. No debemos permitir que nuestra vida entre en tibiezas, entre en mediocridades espirituales. Que un día soy cristiano, que otro día no soy tan cristiano, que un día soy fiel, que un día no soy fiel. No, tenemos que procurar de todo corazón hacer nuestro mayor esfuerzo para mantenernos firmes y fieles al Señor y no caer en ningún tipo de tibieza espiritual. A todas las iglesias el Señor les dice, el que venciere. En el caso de Éfeso, dice, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. A Esmirna el Señor le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. A Tiatira le dice, al que venciere le daré la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis dice, el que venciere será vestidura de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. A la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y a la iglesia de Laodicea dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Ahora, esta promesa también es para nosotros. Estas 7 promesas también son para nosotros. El único requisito que nosotros debemos llenar es vencer. Vencer. La Biblia nos dice en Romanos, capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. El Señor nos da las fuerzas. El Señor nos da la fortaleza. El Espíritu Santo fortalece nuestras vidas, fortalece nuestros corazones para que nosotros seamos vencedores. Pero tenemos que dejarnos guiar, tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. No hacer las cosas por nuestra propia voluntad, sino siempre buscando la voluntad de Dios para agradarle a Él en todo. Si queremos obtener estas promesas, debemos ser vencedores. Y para ser vencedores, debemos estar en las manos del Señor. En las manos del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fortaleza. Que Dios a través de su Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y nuestros corazones para que nosotros seamos vencedores. Yo les invito, hermanos, a orar. Dios amado que estás en el cielo, te damos gracias y te bendecimos. Glorificamos tu nombre porque tú eres grande, porque tú eres digno de toda la honra y de toda la gloria. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, oh Señor mío, que nos has tenido aquí
estudiando tu palabra. Señor, sabemos que cada día nosotros necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos ser fortalecidos por ti a través de tu Espíritu Santo, para nosotros poder tener la victoria, Señor mío, para nosotros poder llegar hasta el final y decir, hemos ganado la batalla. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor mío, dando la fortaleza. Ayúdanos cada día, Señor. Fortalécenos, guárdanos en tu nombre. Ayúdanos para que esta palabra, Señor, que hemos estudiado esta mañana, sea de bendición para nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, bendice a los hogares, bendice a los hermanos que esta mañana nos escucharon. Señor mío, bendice a los pastores, bendice a los líderes de la iglesia. Padre, y ayúdanos cada día, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.